entre inflamación e infección, ¿o no? Sí. ¿Quién recuerda? Diferencia entre inflamación e infección. La inflamación. Por cualquier estímulo nocivo. Y la infección es por un agente biológico. Muy bien. Como ha recordado su compañera, inflamación es producido por cualquier tipo de agente que cause lesión a nuestro organismo, ¿no? Y la infección es producida solo por agentes biológicos, nada más. ¿Okay? Pero, ¿qué viene a ser la inflamación? Ya es una respuesta hacia qué? A cualquier elemento que cause lesión al organismo, ¿no es cierto? ¿Y cómo se produce esa respuesta de nuestro organismo? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo es que se va a producir esa respuesta? ¿Cómo sabemos que algo en nuestro organismo está inflamado? Hay marcadores. Marcadores, ¿cómo cuáles? Marcadores, ¿de qué tipo? Como la histamina, por ejemplo. ¿Cómo? La histamina, un mediador de la histamina. La histamina, pero ¿eso lo conocemos de inmediato? No, interviene la histamina, sí, ¿no? Interviene también como uno de los elementos que va a caracterizar a la inflamación. Pero ¿cómo sabemos que algo está inflamado? Aparecen manifestaciones como puede ser edemas, Ya, manifestaciones como edema. ¿Está bien? Puede haber edema. Rubor, Rubor. dolor. El tema con el rubor que hay. Calor, Eritema. edema, edema, pérdida de función, pérdida de la función, le falta uno. tumor, Toma en función. Tumor es el edema. Tumor es el edema. Calor, dolor, dolor. Los clásicos 5 signos que caracterizan a la inflamación. ¿Cierto? Los 4 primeros fueron manifestados por quién? Esto se conoce desde la antigua Roma. Por uno de los médicos romanos. Fueron varios. Y esos 5 signos corresponden prácticamente a los signos clásicos de la inflamación. Así se les denomina. ¿Eh? Los 4 primeros se conocieron desde la antigüedad de la clásica Roma, la historia romana, ¿no? Fueron por Celsus. ¿Ah? ¿Seguro? Sí. Entonces, este médico romano va a dar a conocer los 4 primeros signos, mientras que el quinto va a ser mencionado muchos años después por Galeno. ¿Ves? Entonces, ¿y qué va a significar el signo de rubor? el enrojecimiento,
Enrojecimiento. Dices Enrojecimiento. enrojecimiento. El aspecto rojizo de la El aspecto rojizo. Bueno, son definiciones similares, ¿no? Las chicas, sobre todo, acuérdense, utilizan rubor, ¿sí? Para para que se vea por azul. para estar más chaposas, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Eh? Entonces, ese signo es característico de inflamación. ¿Eh? No es que estén ustedes inflamadas, ¿no? Pero a eso se le denomina así, el rubor. ¿Eh? Junto con el rubor se produce lo que es el calor, ¿no? Algunos manifiestan primero calor, ¿eh? Pero el calor es el signo característico que uno siente cuando tiene fiebre, ¿no es cierto? Es característico de la elevación de la temperatura, ¿eh? El calor. En muchos textos menciona primero calor, rubor, ¿eh? ¿Y por qué se da eso? ¿Por qué se da? Bueno, el calor es por aumento de la temperatura corporal, pero el rubor por Vasodilatación. solo vasodilatación. Aumento de permeabilidad. Ah. No logré subir mi clase, estamos utilizando los PPT del curso, ¿no? Recuerden ustedes, cada vez que hay un proceso, ¿no? de agresión, siempre vamos a tener que referirnos a los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? En este caso, los elementos formes de la sangre donde circulan cuando todo está normal. Los elementos formes. Dentro del vaso. ¿Ah? ¿Van a circular en el centro o van a circular en la periferia? Centro. En el centro. En el centro, ¿no es cierto? Cuando todo está normal, los hematíes, que están en mayor cantidad, lógico, ¿no? Eso es lo único que somos millonarios. Los hematíes, los leucocitos, que son de diferentes tipos, ¿no? Todos circulan en el centro. También entre ellos las plaquetas, lógico. Todos los elementos formes van a circular en el centro del vaso. ¿Y el plasma? ¿Dónde circula el plasma? ¿Ah? Así es, como dijo su compañero, el plasma va a circular en la periferia. ¿Eh? Está más hacia la parte externa del vaso. Y eso es lógico, porque en el centro van a circular los elementos formes porque tienen mayor peso molecular. Y por eso se van hacia el centro, ¿no es cierto? ¿Eh? Y el plasma va a estar hacia el exterior. ¿Eh? ¿Qué va a suceder en la inflamación? Primero, para tener el signo de rubor. Compañera mencionó de que había una vasodilatación, ¿no es cierto? ¿Eh? Eso sucede, pero lo que primero hay es una vasoconstricción. Primero va a existir una vasoconstricción que en los textos mencionan que es pasajera, es muy rápida, ¿no? Primero se va a haber una vasoconstricción del capilar sanguíneo, ¿no? Modelos capilares sanguíneos en general. ¿No? Y como ante toda acción siempre va a haber una reacción, ¿sí o no? Entonces después de la vasoconstricción va a existir una vasodilatación. Que
es más duradera. ¿Y qué va a suceder en esa vasodilatación? Aumenta la permeabilidad. ¿Cómo? Aumento de la permeabilidad del vaso. Ya, uno puede suceder eso, el aumento de la permeabilidad. Otro, que haya, por lógica, si ha habido una vasoconstricción, cuando hay una vasodilatación fluye más sangre. Entonces, por lógica, vamos a tener nosotros lo que es el rubor. Esa zona se va a congestionar más. ¿No es cierto? Entonces, eso se produce en la vasodilatación, mayor flujo sanguíneo. Que va a explicarnos estos dos procesos, ¿no? El rubor y lo que es el calor. El calor también tiene cierta influencia en lo que es la vasodilatación. Fluye más sangre, aumenta también la temperatura, pero por otros elementos que van a contribuir a la inflamación. Bien. Esto entonces es más duradero, por eso es que se conoce más, se menciona con mayor frecuencia una vasodilatación. ¿Y qué va a suceder en esa vasodilatación? Recordemos que tenemos células que están recubriendo el vaso, ¿no es cierto? En la parte más externa, que son las células endoteliales. ¿Sí o no? Bien. Entonces, ¿qué es lo primero que va a salir del vaso ante este proceso de vasodilatación? No solamente hay vasodilatación, también se separan los vasos, ¿no? O el endotelio se va a separar. ¿Qué va a salir primero? ¿Qué egresa? El plasma. El plasma, que es el líquido de la sangre, entonces se va a acumular en diferentes zonas. ¿Okay? El plasma se ubica en la zona donde se ha producido la lesión. ¿Okay? ¿Y por qué razón se le llama tumor a ese edema? La salida del plasma hacia el intersticio corresponde, ¿no?, a la formación de edema. ¿Por qué? Porque normalmente puede suceder eso, ¿no? Sobre todo cuando tenemos nosotros las zonas más distales de nuestro organismo, en la cual por diferencia de presiones entre las arteriolas y las vénulas, el plasma sale hacia el intersticio. Pero en esas eventualidades normales, ¿no?, que es por esa diferencia de presiones, el plasma va a ser reabsorbido por otro vaso, que son los vasos linfáticos, ¿no? Los vasos linfáticos lo reabsorben, ¿okay?, para evitar que se acumule en el intersticio y evitar precisamente que se produzca este signo, edema. Pero en la inflamación, la cantidad de plasma que egresa va a ser mayor. ¿De acuerdo? Entonces, siempre, ¿qué sucede si es en la superficie de nuestra piel? ¿Qué va a pasar si hay una agresión? Se hincha, ¿no es cierto? ¿Okay? Y esa hinchazón es el edema o tumor, que cuando la inflamación es mucho mayor, lógico, va a ser más notorio. Va a haber edema que con mayor notoriedad vamos a tener en cualquier otra parte de nuestro organismo que está sufriendo esa inflamación, ¿no? Por ejemplo, a nivel pulmonar, cuando hay una infección, ¿no?, en este aparato respiratorio, va a haber muchas veces una gran cantidad de líquido que sale hacia la pleura, y eso lo vamos a conocer como derrame pleural, ¿no? También ese mismo líquido, que no solamente va a salir a la pleura, también va a invadir los alvéolos, ¿no? Y se va a observar a la microscopía óptica,
Lo vamos a hacer con los alvéolos, normalmente lo observamos como espacios vacíos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque contienen aire. Pero si lo observamos con un material rosado en su interior, corresponde a que hay líquido, hay edema. Y eso se traduce como edema alveolar, ¿no? Entonces, ante esta separación del endotelio de los vasos es que se produce la extravasación del suero plasma, ¿no? Produciendo lo que es edema. ¿Okay? ¿Qué otra estructura hay siempre cerca a los vasos? ¿Se acuerdan? ¿Qué otra estructura hay junto a los vasos sanguíneos? Vamos a tener, acuérdense de la sigla VAN. Vena, arteria y nervio. Entonces, el nervio siempre está cerca a los vasos sanguíneos. ¿Qué pasa cuando sale el plasma? Va a ubicarse alrededor de este nervio. ¿Okay? Pero el plasma no sale solo, ¿no es cierto? Ustedes van a conocer de que en el proceso inflamatorio vamos a tener todo lo que es los mediadores químicos de la inflamación. Una de sus compañeras mencionó uno de estos elementos, que es la histamina. La histamina es uno de los elementos que corresponden a los mediadores químicos de la inflamación. Pero aparte de la histamina, nosotros vamos a tener otros elementos. Por ejemplo, unos que actúan sobre los leucocitos específicamente, que son los leucotrienos, ¿no? También vamos a tener otros elementos, ¿no? Aparte de la histamina. ¿Cuál más? Quimiosinas. Las quimioquinas o quimiosinas, ¿no? Hay otras que le denominan también quimiotaxina. Entonces hay elementos que son elementos bioquímicos que están en el plasma, que van a salir junto con este plasma que se trasvasa del vaso, ¿no? Para estimular diferentes estructuras del tejido que está en el intersticio, ¿no? Entonces, por eso es que se va a producir, si afecta el nervio, ¿qué vamos a tener después? ¿Qué signo? Dolor. Claro, el dolor, ¿no es cierto? Por esa acción de los mediadores químicos que van a estar alrededor del nervio, lo estimulan y van a, por mecanismo reflejo, el nervio envía la comunicación al cerebro y del cerebro esa irritación se traduce en mecanismo de dolor. Por eso es que nosotros sentimos dolor, ¿no? Cuando hay un proceso inflamatorio. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí podemos explicar todos estos signos clásicos que corresponden a la inflamación. Y como le decíamos al inicio, después, muchos años después, se describió de que cuando hay dolor hay limitación de la función. Y es lógico, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, pérdida de la función o limitación funcional son casi similares en este aspecto de lo que es las características del proceso inflamatorio. Si no, mencionemos algunos ejemplos, ¿no? Cuando uno está con esta, muchas veces con la epidemia de la gripe, ¿no? Un resfrío o un resfrío total, ¿no? ¿Qué va a pasar con nosotros? Tos, aumento de la secreción de mucosa, ¿no? Irritación, fiebre también, ¿cierto? Y decaimiento. Entonces no venimos a estudiar o no vamos a trabajar, ¿no?
¿qué estamos haciendo cuando no venimos a clase por ese motivo o no vamos a trabajar? ¿Qué estamos realizando? Estamos limitando nuestra función. ¿No es cierto? Limitamos nuestra función. Entonces, y eso hasta lograr restablecernos, ¿no? Es igual cuando un deportista, sobre todo un futbolista, ¿no?, que es lo más clásico que podemos mencionar como ejemplo también, es, ustedes saben que en el fútbol siempre hay lesiones, ¿no es cierto? Una plancha mal puesta al jugador contrario le puede causar también dolor. Pero aparte del dolor que va a sentir en ese momento, va a tener todos los cambios que se producen en un proceso inflamatorio. Pero por el dolor, a veces sale en camilla, o si no, ayudado por sus compañeros o por los asesores o los auxiliares técnicos de su equipo, lo llevan, ¿no?, colgado de sus brazos, ¿no? ¿Y qué están haciendo con eso de este jugador? También está limitando su función. Y si la agresión ha sido fuerte, va a tener de para varias semanas, ¿no? 2, 3 semanas, y con eso no va a poder seguir jugando, ¿no? Recuerden que a veces hay casos extremos en los cuales se llega a fracturar los miembros inferiores de estos deportistas, ¿no? Y están de para por lo menos 2 meses y 1 mes más para su rehabilitación. Entonces, eso es lo que se refiere a la pérdida de función, ¿no? Hay limitación funcional. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Bien. Entonces, conocemos ya los signos clásicos de la inflamación, ¿no? También entre lo que hemos mencionado son los cambios vasculares, ¿no? Primero es una vasoconstricción que es inicial y pasajera, pasa muy rápido. Luego viene una vasodilatación. En esa vasodilatación se va a producir con mayor notoriedad estos signos clásicos. ¿Sí? ¿Qué otros cambios vasculares habrá? Lógico, no se olviden, siempre vamos a tener la intervención de los mediadores químicos de la inflamación. Entre otros cambios que podemos tener, por ejemplo, va a ser notorio que los leucocitos participen de este proceso inflamatorio, ¿no? Y ustedes van a conocer en sus separatas de este capítulo, ¿no? Los mediadores, hemos mencionado, algunos hemos recordado, pero van a tener también que recordar qué van a hacer nuestros leucocitos. ¿Okay? Existe un capítulo destinado a esto, al mecanismo de acción leucocitaria en sus textos. ¿Okay? ¿Por qué razón? Porque en este proceso inflamatorio nosotros vamos a tener la participación de los leucocitos. ¿Okay? Nuestros leucocitos, como hemos mencionado, ¿no?, normalmente circulan en el centro junto con los hematíes y las plaquetas por su mayor peso molecular. Pero ¿qué va a pasar con los leucocitos en este proceso? ¿Qué habrá?
¿Cuántos tipos de leucocitos conocen? ¿Se acuerdan? De hematología o la práctica de Granulocitos y granulocitos. elementos formes, el hemograma. ¿Cuántos tipos de leucocitos conocieron? Ya. Neutrófilos, Basófilos. neutrófilos, uno. Basófilos. Y ¿Cuántos tipos de neutrófilos conocemos? ¿Ah? Segmentados Muy bien, abastonados, y segmentados. o abastonados o encallados. Y los segmentados. Segmentados. Pero aparte de los neutrófilos también tenemos, hay otros considerados de la familia de los neutrófilos, que son los granulocitos. ¿Qué nos faltan? Eosinófilos y basófilos. Unos que tienen gránulos rojos, los eosinófilos, Y basófilos. otros que tienen gránulos azules, que son los basófilos, ¿no? A todos estos elementos que estamos mencionando se les conoce como granulocitos o polimorfonucleares, ¿no? Granulocitos de preferencia, porque todos tienen gránulos en su citoplasma. ¿Eh? Ustedes dirán, los neutrófilos no tienen. Sí tienen. Sí tienen gránulos. Pero son Todo lo que se le llama neutrófilos porque no se pintan sus gránulos. Sus gránulos son neutros a la coloración, por eso es que se les reconoce con ese nombre, neutrófilos. Son neutros para adquirir una coloración rojiza o una coloración basófila en sus granos. ¿Okay? Y recuerden que para un hemograma no se realiza la coloración de hematoxilina de eosina. ¿Se acuerdan qué coloración es? Para reconocer los leucocitos. ¿Ah? ¿Se acuerdan o no? No, eso no. Creo que Porque ahí no utilizamos hematoxilina eosina. ¿Cómo se dice escribir en inglés? Ah, con la coloración right. Ah, sí, es la coloración de Wright. Igualito. Este colorante nos va a servir para diferenciar los tipos de leucocitos que tenemos en sangre, sobre todo en sangre periférica. ¿Okay? Entonces, coloración de Wright. Pero aparte de estos neutrófilos, eosinófilos, basófilos, nosotros vamos a tener lo que se llaman mononucleares. O sea, elementos leucocitarios que tienen un solo núcleo. ¿Cuáles serán estos dos elementos? Los linfocitos y los monocitos. Ambos tienen un solo núcleo. ¿Ok? ¿De acuerdo? Por eso se le llama mononucleares. Y definitivamente porque a la observación, el linfocito es el elemento leucocitario más pequeño. Con muy escaso citoplasma en su estructura. Y los monocitos son los elementos leucocitarios más grandes que se conocen porque su núcleo es arriñonado y es grande también. Núcleo arriñonado. Los neutrófilos ustedes han recordado que son abastonados, cuyo núcleo parece un bastón. Algunos le llaman encallado porque tiene la forma de callado de la aorta. Pueden ser segmentados, ¿por qué razón? Porque estos leucocitos presentan un núcleo que está partido, pero no están separados los fragmentos del núcleo.
sino que están unidos por una barra de cromatina y pueden tener 3, 4, ¿no? 3, 4 elementos, ¿ok? Entonces, dependiendo, ¿no? Se indica incluso que puede tener 3, 4 segmentaciones. Mientras más segmentaciones tenga, ese leucocito es más viejo, ¿no? Porque a las finales, cuando se cumple su vida media, se separan los núcleos y se produce lo que hemos visto, lo que es la muerte celular, ¿no? Por apoptosis. Entonces, y definitivamente, ¿cuánto es el promedio de vida de un leucocito? 3 días. ¿Ah? 3 días. ¿Cuántos? 3 días. 3 días, ya. ¿Ok? Algunos textos consideran 4 días. ¿Ok? Hasta 4 días el tiempo de vida media de estos neutrófilos. ¿Ok? En cambio, de los hematíes conocemos que es de 120 días, ¿no es cierto? Son los que más duran. ¿Ok? En cambio, los neutrófilos o los leucocitos duran muy poco. ¿Ok? Bien, entonces, los eosinófilos, lo recuerdan ustedes porque tienen gránulos rojos en su citoplasma y su núcleo es en alforja, ¿no? O como algunas veces hemos dicho, el núcleo se parece a un Wolfram, a los antiguos Wolfram, ¿no? Pero ese eosinófilo pues tiene gránulos rojos. ¿Eh? Y los basófilos, ¿no? Tiene gránulos. El núcleo ese es difícil de observar porque los gránulos abarcan toda la extensión de esta célula, ¿no? ¿Okay? Entonces los basófilos tienen gránulos azules o morados. ¿Okay? ¿Por qué debemos reconocerlos? Porque nosotros vamos a tener que mencionar después lo que corresponde a si la inflamación es aguda o es crónica. ¿Okay? Va a depender mucho de esto, del predominio de estos elementos leucocitarios. ¿Okay? Probablemente ya ustedes conozcan por qué una inflamación es aguda. Porque hay infiltración de polimorfo nuclear. ¿Por qué una inflamación vamos a catalogarla como aguda? ¿Por qué? Por la presencia de polimorfos nucleares. Así es, en la inflamación aguda predominan